Yo soy Alonso Trigo, soy residente de segundo año de cirugía y es un gusto estar con ustedes el día de hoy, aquí en este escenario. Bueno, la oclusión intestinal, como tal, se define como la interrupción del flujo normal del contenido intestinal y esta puede ser parcial o puede ser completa. Lo más común es que suceda la oclusión en el intestino delgado, con el 80% de los casos, y el resto que suceda en el intestino grueso. Es raro que suceda a nivel del estómago, pero también puede suceder. Entonces, en cuanto a la oclusión del intestino delgado, va a representar hasta el 4% de las causas de las consultas a urgencia, 15% de las admisiones hospitalarias y hasta el 20% de las laparotomías por abdomen agudo. Tiene una mortalidad hasta el 3%, no es nada despreciable, y hasta en el 30% de los casos vemos complicaciones del intestino asociadas a la oclusión intestinal, lo cual correlaciona evidentemente con la tasa de necesidad de cirugía y también de mortalidad. Vamos a iniciar con un caso clínico. Una mujer, Gertrudis, de 77 años, IMC 25, alergias negadas. La conocemos en el instituto por un adenoma hipoficiario no productor en 2016 que ocasionó pérdida de agudeza visual del ojo izquierdo por compresión del quiasma y bueno, el nervio óptico, y se le hizo una resección del adenoma en el 2016 y pues, quedó con hipotiroidismo tras la resección. De los antecedentes quirúrgicos, únicamente la resección del adenoma, no tiene cirugías abdominales ni pélvicas previas, y en tratamiento está con carvedilina y levotiroxina. En cuanto a su padecimiento actual, hace 12 horas inició con dolor abdominal súbito, localizado en el mesogastrio, tipo cólico, que poco a poco se fue haciendo continuo, alcanzando una ENA que ella refiere como 10 de 10, sin desencadenantes ni atenuantes identificados, y ha tenido náusea y vómito. Ha presentado hiporexia y la última vez que evacuó fue 1 hora antes de acudir a urgencias. Jimena, en esta paciente, verdadero o falso, en un paciente con oclusión intestinal sin antecedentes de cirugías abdominopélvicas o cualquier otro trastorno que genere un desorden de inflamación abdominal, ¿se puede descartar una etiología adherencial en una oclusión? ¿Verdadero o falso? Correcto, es falso. Hemos visto que pacientes con abdómenes vírgenes que nunca han tenido un trastorno pueden tener encontrarse hasta en 1/3 de las autopsias adherencias de novo, adherencias congénitas. Entonces, aunque nuestros pacientes no tengan historias de cirugías abdominales, podemos pensar en adherencias. La oclusión intestinal puede ser mecánica o puede ser funcional. Evidentemente, la más frecuente es la mecánica, es la que más nos vamos a enfocar. La mecánica puede ser que esté obstruyéndose algo de manera extrínseca afuera del intestino y lo comprima por pura posición mecánica, y por intrínseca, que puede ser dentro de la luz, algo que ocluye dentro de la luz, es una oclusión intraluminal, o algo que crece en la pared del intestino y que ocluye, y entonces es intrínseca pero parietal. Cualquiera de las dos causas puede manifestarse de forma parcial, es decir, con síntomas con no una presentación tan abrupta ni tampoco síntomas tan exagerados como una presentación completa, los cuales son las que más se asocian a datos de isquemia o compromiso intestinal. O sea, cuando vemos una oclusión parcial, es menos probable que haya compromiso del intestino a cuando vemos a una completa. Y la única excepción es cuando vemos una hernia del lado mesentérico de solamente una porción del intestino, la llamada hernia de Richter, que esta sí es la única que hace oclusión parcial y que muy rápidamente se puede comprometer el intestino. En general, la obstrucción parcial la vemos más crónica. Son pacientes que ya llevan mucho tiempo, donde tienen poca tolerancia a la vía oral, distensión, dolor abdominal, y lo vemos mucho en el cáncer colorectal. Y la completa se presenta más de forma aguda, en donde tienen cuadro clínico de inicio abrupto y evidentemente es más llamativa, se atiende más rápido, pero también se tiende a complicar más fácil. En cuanto a la etiología intrínseca, podemos pensar entonces que algo que está comprometiendo directamente de forma primaria al intestino puede ser benigno o puede ser maligno. De las cosas benignas, pues lo más que muchas veces vemos es la impactación, también litos biliares, enteritis por radiación. Cuando hacemos una anastomosis muy pegada o hace adherencias y entonces después de una cirugía empieza el paciente con datos de oclusión y vemos que las anastomosis que hicimos están muy reducidas en la luz.
La inflamación de diferentes trastornos, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, sobre todo el tipo estenosante, los BSOA, los cuerpos extraños, pacientes que no es infrecuente que los pacientes se metan en objetos extraños en el intestino, sobre todo anorrectales, y algunas otras como la intussuscepción, los hematomas en el trauma abdominal o la parasitosis. Las causas malignas pues pueden ser evidentemente tumores que surgieron directamente del intestino, que serían las neoplasias primarias, que son evidentemente las menos frecuentes, y las más frecuentes serían las secundarias, sobre todo de cánceres como cáncer de mama o neoplasias gástricas. De la forma extrínseca, las causas benignas sería lo que más frecuente vemos, que son las adherencias, en el 70% de las causas, seguida de las hernias, y de ahí algunas otras alteraciones que generan inflamación intestinal. Y una que sería algo relativamente poco frecuente, pero que sí hemos tenido aquí en el instituto, que son los síndromes de arteria mesentérica superior, que son los síndromes de Wicke, que básicamente tienen mucha pérdida de peso los pacientes, y la arteria mesentérica superior ocluye a nivel del duodeno. Las causas malignas, evidentemente, otra vez vuelven a ser las neoplasias secundarias, lo más frecuente, y suele ser en colon, en ovario o páncreas. Entonces vemos que de manera general la etiología siempre se ha visto que lo más frecuente de la oclusión intestinal es la adherencial, seguida de las hernias, y esto se replica también aquí en el instituto con una serie de más de 400 pacientes, donde se valoró la etiología de su oclusión intestinal, y se vio nuevamente que lo más frecuente son las adherencias y las hernias, seguido de los tumores. Vemos muchos pacientes con cáncer en el instituto, y no es nada despreciable las causas de oclusión intestinal secundarias a trastornos inflamatorios, también que vemos aquí en muchos pacientes. Entonces, las adherencias básicamente son los protagonistas de la oclusión intestinal, ya que en la mayoría de los casos son la causa. Y las adherencias básicamente son puentes vasculonerviosos, es tejido conectivo que tienen vasos, que tienen nervios, y que se crean cuando nosotros irritamos el mesotelio, y esto suele suceder más cuando hacemos una cirugía, porque evidentemente utilizamos electrocauterio, tenemos sangrado, tenemos derrame de jugos gástricos o contenidos gastrointestinales que irritan el mesotelio, y después de la cirugía se empiezan a generar inflamación de manera crónica que generan puentes y conectan órganos o espacios intraabdominales que normalmente no están conectados, y esas son como tal las definiciones de las adherencias. Hasta el 93% de los pacientes que han tenido una cirugía van a desarrollar adherencias. Esto es todo aquel que nosotros haya sido operado, seguramente ya tenemos adherencias. Vemos que diferentes cirugías van a generar diferentes tasas de adherencias, y lo más común son las cirugías pélvicas, y sobre todo las cirugías complicadas. Por ejemplo, una apendicitis perforada, evidentemente ese paciente, a pesar de resolver el cuadro, lo más probable es que genere muchísimas más adherencias que a lo mejor una cirugía pélvica, una histerectomía, que no se complicó. Entonces, nosotros podríamos hasta cierto punto disminuir el riesgo de la formación de adherencias, pero esto va a ser algo muy técnico. Básicamente, cuando nosotros sometemos a los pacientes a cirugía de mínima invasión, es la mejor forma de prevenir adherencias postquirúrgicas. También que la cirugía me dure menos, que tengamos menos incidentes, menos sangrado, básicamente menos complicaciones transoperatorias. Aún así, se ha tratado de investigar acerca de diferentes sustancias que ayuden a prevenirlas, y entre esos la celulosa oxidada o la carboximetilcelulosa. Sin embargo, la verdad es que no han tenido un beneficio significativo, entonces el costo-beneficio de poner estos medicamentos en las cirugías no es algo que se recomiende. La confirmación de las adherencias siempre va a ser quirúrgica, es la única forma de confirmar que ese paciente fue por adherencia. Y tenemos un porcentaje importante en donde los pacientes nunca tuvieron nada abdominal, y se les encuentra en las laparotomías de primera vez que ya tienen adherencias o fallecieron y ya tienen cierta tasa de adherencias. Lo único bueno de cuando no hay adherencias, si hacen oclusión intestinal, es que la cirugía podría ser una cirugía de mínima invasión. Podríamos hacer una laparoscopía, ver por este simple hecho de saber que el abdomen es virgen, y entonces así ser menos invasivos. Y estos pacientes, cuando se someten al tratamiento conservador y el tratamiento es exitoso, la recurrencia es muy, muy, muy baja. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar pacientes en los que sospechemos oclusión intestinal, evidentemente tenemos que preguntar por cirugías, y si las cirugías se complicaron, que nos va a dar como más sospecha diagnóstica de esto. También otras enfermedades que inflamen de manera crónica el abdomen, como el CUSI, el Crohn, la diverticulitis, las peritonitis bacterianas espontáneas o secundarias, y los pacientes oncológicos que recibieron radioterapia en abdominopélvica, por ejemplo.
La fisiopatología es en general sencilla, básicamente se ocluye el intestino y entonces todo el alimento se empieza a quedar en una parte estancada proximal al sitio de la obstrucción y todo eso va a generar que se empiece a hacer una estasis intestinal en donde va a ir incrementando la presión intraluminal. Las bacterias residentes del intestino van a empezar a fermentar los alimentos, van a producir muchos más gases. Esto aunado al gas que va a tragar el paciente va a incrementar entonces el aire intraluminal y esto va a incrementar la presión y la proliferación bacteriana y va a llevar a un ciclo positivo que va a generar una dilatación proximal al sitio de la obstrucción. Entonces en la radiografía vamos a ver evidentemente asas dilatadas. Si esto continúa, se empieza a alterar la inhibición o se empieza a afectar la membrana intestinal, se afecta la inhibición de los transportadores de glucosa, de aminoácidos y se afecta el voltaje transepitelial de la membrana y entonces empieza a edematizar la mucosa y va a haber una pérdida absortiva de la función absortiva de los líquidos intestinales. Por lo tanto, estos pacientes empiezan a secuestrar líquidos y electrolitos dentro del espacio intraluminal y en la radiografía vamos a ver niveles hidroaéreos. Van a secuestrar tanto líquido y va a ser directamente proporcional a la gravedad de la oclusión y la dilatación, que van a poder dar datos de hipovolemia y hasta datos de choque hipovolémico. El líquido se va a trasudar por toda esta inflamación y edema de la mucosa y vamos a poder encontrar líquido libre ya en estadios que pudieran sugerir datos de compromiso intestinal. Entonces, el edema de la mucosa genera también translocación bacteriana que puede propiciar a sepsis. Y todo esto adelgaza la pared, distiende más las asas, se hace un edema y estasis y se compromete la vasculatura venosa y arterial y por lo tanto incrementa más la presión intraabdominal con el adelgazamiento de la pared y una vez que se alcanzan alrededor de 50 milímetros de mercurio se puede hacer una perforación intestinal. Y entonces ahora el paciente va a tener peritonitis y con la translocación bacteriana más todo el contenido intestinal regado en el peritoneo podemos tener choque séptico. Y entonces estos pacientes podríamos ver en la radiografía inicial que tienen aire libre infradiafragmático, que es básicamente un dato de ya compromiso intestinal importante. Entonces, cuando vemos aquí la fisiopatología, vemos que esta distensión proximal va a incrementar la presión intraluminal y esto nos va a generar náusea y vómito. El paciente, dependiendo de cuánta náusea y vómito tenga, va a tener pérdida hidroelectrolítica diferente y entonces va a tener datos de hipovolemia y puede tener alcalosis metabólica o acidosis metabólica. Esto va a incrementar el aumento de la peristalsis y va a exacerbar el dolor abdominal, el cual va a ser evidentemente un tipo cólico intermitente. Del otro lado, el vaciamiento distal, básicamente lo distal a la oclusión, pues puede tener contenido intestinal. Entonces, una vez que ya no hay contenido intestinal, el paciente tendría constipación, que es esta incapacidad de evacuar y de eliminar flatulencias. Sin embargo, si la oclusión es muy proximal, es probable que el intestino distal a la oclusión todavía tenga suficiente materia fecal y entonces el paciente pueda seguir evacuando. De esta manera, cuando se compromete la vasculatura, se hace congestión vascular, se hace isquemia, ya los ruidos de la peristalsis de lucha después se puede quedar con aperistaltismo, se hace translocación bacteriana, puede haber sepsis, perforación y básicamente choque hipovolémico, séptico mixto. Entonces nuestra paciente, nada más para recordar, su dolor localizado en el mesogastrio, con náusea y vómito, ENA 10 de 10, hiporexia y sigue evacuando o evacuó al menos hace una hora. El vómito es necesario para integrar el diagnóstico de oclusión intestinal. Siguiente R1, no sé. ¿Tu amigo, por favor? Falso. La ausencia de evacuación es necesaria para integrar la oclusión intestinal. Siguiente. De acuerdo. Simplemente por esa fisiopatología de que depende en qué sitio del intestino esté. Entonces, las manifestaciones clínicas básicamente va a ser dolor abdominal, náusea, vómito y obstipación. Y cuando lo exploramos, lo más frecuente, distensión abdominal. Entonces, el dolor va a ser, lo general es que sea abrupto, sobre todo cuando son oclusiones completas, que sean periumbilicales, que después se vuelvan difusos, que se conviertan en continuos tras la evolución y que alcancen enas. La verdad es que lo refiero a una literatura 6 de 10, los pacientes refieren siempre en gran cantidad de veces el peor dolor de su vida y van a tener vómito. Y este dolor, el dolor abdominal, se presenta en el 92% de los casos. La obstipación, esa incapacidad de evacuar, se presenta en el 81% y la incapacidad
de sacar flatulencias en el 90% de los casos, y el paciente a partir de la oclusión puede estar evacuando hasta 24 horas después. Entonces, que el paciente evacúe no nos tiene que decir o hacer pensar que no es una oclusión. La náusea y el vómito se encuentran en el 82% de los casos y como vimos en la fisiopatología va a ser mucho más frecuente cuando la oclusión es más proximal. Toda esta paciente la encontramos con signos vitales dentro de parámetros normales, básicamente el resto de la exploración física normal, excepto el abdomen, en donde lo encontramos distendido, con hiperistalsis aumentada en los 4 cuadrantes, sin hiperestesia o hiperalgesia, con rigidez y con rebote positivo. Básicamente un cuadro abdomen agudo. El siguiente runo, por favor. La distensión abdominal es el hallazgo clínico más frecuente. Verdadero. La presencia de dolor abdominal, distensión y ruidos intestinales anormales son suficientes para realizar abordaje de oclusión intestinal. Correcto. Esta paciente ya por la historia clínica debería ser suficiente clínicamente para pensar en que tenemos que descartar una oclusión intestinal. Cuando nosotros exploramos al paciente, pues evidentemente lo primero que tenemos que ver es que no tenga compromisos sistémicos, datos de deshidratación, datos de choque hipovolémico, choque séptico. Y cuando nosotros revisamos el abdomen, pues evidentemente hay que ver todo el abdomen. Hay que ver, vemos muchos pacientes aquí con hernias paraestomales, con hernias inguinales, con estomas. Todo esto lo tenemos que ir valorando desde la inspección. Lo que más vamos a encontrar, evidentemente, la distensión es el hallazgo más frecuente que se ha visto y tiene un riesgo relativo de hasta 16.8 versus cuando no se tiene. Y cuando nosotros vemos peristalsis visibles, es 100% específico, pero es muy poco sensible que nosotros veamos peristalsis visibles de la inspección del abdomen. Sin embargo, hay ciertos cuadros de oclusión intestinal en donde la clínica o esa distensión no va a ser tan marcada, sobre todo como en las oclusiones de asa cerrada. Cuando nosotros auscultamos el abdomen, lo más frecuente que vamos a encontrar es que hayan ruidos hiperactivos. Sin embargo, si este cuadro ya está evolucionando de más tiempo, los podemos encontrar con hipoactividad y también se ha visto que tiene un riesgo relativo alto, hasta 6.33 de tener oclusión intestinal. Otra vez, el asa cerrada nos da mucho menos datos clínicos de oclusión. Cuando hablamos de percusión, pues va a estar básicamente con hiperresonancia, va a estar hipertimpánico, y lo único que nos podría que orientar es cuando hacemos percusión a nivel de donde estaría el hígado. Ahí podríamos encontrar normalmente hematidez, y si no encontramos hematidez, encontramos hiperresonancia, pues podría ser un dato clínico que pudiera sugerir aire libre infradiafragmático o aire libre intraabdominal. Cuando palpemos el abdomen hay que buscar que no tenga hernias. Muchos pacientes tienen cirugías sobre todo por cáncer, que es algo que se opera mucho aquí en el instituto. Entonces, cuando palpamos esas heridas, hay que pedirle que empuje para ver que no tengan hernias. Cuando tienen estomas, ver que no tengan hernias alrededor del estómago y también buscar masas abdominales. Básicamente la sensibilidad pues sí cambia bastante de médico explorador a explorador, entonces hay que tratar de acostumbrarnos cada vez más a tratar de explorar los abdómenes. La impactación, el tacto rectal hay que hacerlo por varias causas, entre una de ellas es la impactación. Evidentemente pacientes en que tenemos oclusión intestinal, hacemos radiografía y vemos que tienen mucha materia fecal en el ámpula rectal, por ejemplo. Este paciente se le hizo una tomografía, se ve ahí importante, y alrededor se ve estriación de la grasa alrededor del sitio de la oclusión, de la impactación. Y a esto, cuando esto se ve engrosamiento de la pared, o sea, edema de la pared y extracción de la grasa a nivel de la oclusión, podemos hablar de que son impactaciones fecales complicadas, y a esto le llamamos colitis estercorácea. Y cuando se perforan, perforaciones estercoráceas. También nos sirve para ver masas rectales. No es infrecuente que tengamos aquí mucho paciente con cáncer de recto que aún no ha llegado a cirugía y llega por cuadros de oclusión crónica. Y entonces cuando hacemos tacto rectal podemos palpar el borde inferior de los tumores rectales. Y evidentemente pues hasta que llegue la cirugía. Y datos de sangrado que podrían apoyar también a etiologías malignas. Ver las hernias paraestomales, y también el tacto rectal se tiene que hacer en los estomas porque también se pueden impactar. No es algo infrecuente. Aquí este estudio se trató de determinar qué datos clínicos de la historia clínica apoyaban al diagnóstico de la oclusión, y se veía que la constipación, la cirugía previa, el vómito y la distensión abdominal eran datos importantes. Entonces, básicamente, pacientes que tienen una cirugía abdominal previa y o vómito, constipación, distensión abdominal y alteración de los ruidos intestinales anormales, ya se ganaron un boleto para que terminemos de abordar una oclusión intestinal.
Entonces, la parte del abordaje es importante confirmar el diagnóstico, identificar la etiología, identificar la necesidad de una cirugía de inmediata y prevenir complicaciones. Y evidentemente tratar de buscar que no tengan datos de compromiso intestinal. Entonces, esta paciente, lo primero que hacemos es tomarle laboratorios. Vemos que en la biometría hemática la serie roja sin alteraciones, ni siquiera tiene anemia como para pensar por la edad en algo tumoral. En la serie blanca también vemos sin anormalidades, con leucocitos en 9.5. La química sanguínea sin lesión renal aguda, únicamente glucosa en 138 y sin trastornos hidroelectrolíticos. Se ven bastante tranquilos los laboratorios, la PCR en 0.31 y su gasometría, lo único que se ve aquí, bueno, una alcalemia respiratoria con un CO2 en 28.5, un bicarbonato en 24.5 y un lactato en 4.1. Básicamente aquí llama un poquito la atención, a lo mejor está hiperventilando por el dolor que tiene y lo que llama un poquito más aquí es la atención del lactato. Entonces, sí, el siguiente alumno, por favor. Debido a la normalidad de los estudios de laboratorio, ¿es confiable descartar datos de sufrimiento de ASA? Falso, correcto. El valor del lactato de la paciente en 4.1 puede ser indicativo de compromiso intestinal. Verdadero. Se ha documentado que la procalcitonina elevada puede sugerir datos de estrangulación, por lo que se recomienda solicitarla en el abordaje. Falso, correcto. Pero los estudios de laboratorio vamos a pedir los generales. En la biometría hemática, sobre todo nos va a llamar datos de anemia, pensando en etiologías que tengan como sangrado, como enfermedad inflamatoria intestinal, malignidad, los leucocitos, sobre todo arriba de 10, otros estudios dicen arriba de 12 para pensar en compromiso intestinal. La química sanguínea, pensar en que si estamos teniendo una fisiopatología de hipovolemia, tengamos una lesión renal aguda prorrenal, bueno, no dinámica. Los trastornos hidroelectrolíticos por toda la fisiopatología y trastornos ácido-base. Y el lactato de la gasometría. Todo este estudio, que básicamente trató de ver cuáles eran los puntos de corte que más apoyaban a datos de isquemia intestinal o de compromiso intestinal en los pacientes, en más de 200 pacientes se vio que los leucocitos arriba de 12.6, la relación neutrófilos linfocitos arriba de 3.2 y el electrodo arterial arriba de 2.8 son básicamente sugestivos de que podía haber un compromiso intestinal. Esos son los puntos de corte que los autores sugieren, sin embargo no hay algo estandarizado. La verdad es que sí son evidentemente directamente proporcional al riesgo de compromiso intestinal. Los pacientes contienen, sobre todo que ya están haciendo fiebre, sepsis, choque séptico, pues vale la pena cultivarlos. La proteína C reactiva vale la pena, se ha visto que proteína C reactiva arriba de 7.5 se asocia a compromiso intestinal. Y la procalcitonina, a pesar de que algunos estudios dicen que pudiera ser un marcador de estrangulación intestinal temprana, realmente aún no se ha podido determinar. Es este estudio básicamente donde decían que 0.5 como corte y se vio que en estos pacientes con una sensibilidad del 83% y especificidad del 91%, los pacientes que tenían procalcitoninas arriba de 0.57 tenían como esto un factor predictor independiente de isquemia intestinal. Sin embargo, todavía no está como validado, faltan más estudios, entonces no recomendaríamos hacerlo de manera rutinaria. Ya que tenemos aquí los laboratorios, vimos que esta paciente estaba como muy tranquila, lo único que nos llamaba la atención era el lactato, entonces ya dijimos que se había ganado el abordaje, entonces tenemos que hacer un estudio de imagen y el primero que tenemos que hacer la radiografía de abdomen. Entonces, en esta paciente vemos aquí en la radiografía de la izquierda niveles hidroaéreos y en la derecha dilatación de las asas y muy poco aire distal en un hueco pélvico. Siguiente reúno, la dilatación de asas más niveles hidroaéreos integran diagnóstico radiológico de oclusión intestinal. Correcto. La presencia de neumoperitoneo siempre es indicación de cirugía inmediata. Correcto. La radiografía permite con certeza ver datos de sufrimiento de asa. Falso. Y eso es uno de sus mayores limitantes y es el motivo del por qué una radiografía nunca nos va a ser suficiente. La radiografía tiene buena sensibilidad y especificidad, de alrededor del 83%, y tiene una tasa de falsos negativos del 20%. Y es sobre todo más sensible cuando las obstrucciones son completas, que es donde más vamos a encontrar estos signos de dilatación de las asas y de niveles hidroaéreos. Recordar que hay que pedirla en dos posiciones. En decúbito supino vamos a ver la dilatación y en bipedestación vamos a ver los niveles hidroaéreos, entonces siempre pedir las dos posiciones de la radiografía. Y la dilatación de las asas, de intestino delgado arriba de 3 centímetros, más de 2 niveles hidroaéreos o niveles hidroaéreos más de 2.5 centímetros, se ha dicho que es patognomónico o integra en el diagnóstico de oclusión intestinal, radiológico, evidentemente.
Y la regla de los 3, 6, 9, nada más recordar que el intestino, la dilatación básicamente del corte son 3 centímetros, el intestino grueso son 6 centímetros y el ciego son 9 centímetros. De ahí hacia arriba sería dilatación intestinal. También podemos ver cámaras gástricas dilatadas y no es infrecuente que hacemos los estudios y vemos que está muy dilatado el estómago y es de las principales indicaciones de colocarse una nasogástrica, pero en general la dilatación la vamos a encontrar en las asas de intestino delgado, que sería lo más frecuente. También la pérdida de la proporción entre las asas, intestino delgado y grueso, y la ausencia de gas distal, que es un dato radiológico fuertemente sugestivo de oclusiones completas. Los niveles hidroaéreos, básicamente vemos una o múltiples asas que tienen líquido adentro y que hacen estos niveles. Y este signo del collar aperlado, que es a veces no vemos nada de dilatación, no vemos niveles hidroaéreos, vemos que no hay gas, pero se alcanzan a ver datos de gas como en burbujas pequeño, y básicamente es muy poco gas que está separado por las válvulas connivencias del intestino delgado, que serían esas que se ven ahí en la radiografía, y que nos están hablando también de oclusión intestinal. Y evidentemente los datos de neumoperitoneo que tenemos que descartar o que buscar en estos cuadros de oclusión. En la radiografía de abdomen también nos puede dar datos de oclusión de intestino grueso. Por ejemplo, este signo en grano de café, que nos habla justamente de un vólvulo de colon sigmoides, que es de los más frecuentes de los vólvulos de intestino grueso, y básicamente hace esto una rotación de más de 180 grados que comprime y hace una fisiopatología de nasa cerrada. Aquí podemos ver este signo de las 3 líneas de Freeman-Dahl, que es básicamente esa rotación de 180 grados. Y este otro signo de interposición del hígado, que llega el colon hasta arriba y se interpone con el hígado. Esto lo más frecuente es que lo veamos en trastornos, bueno, es más del vólvulo de colon sigmoides, es más de pacientes mayores, y lo vemos sobre todo cuando tienen trastornos nerviosos, por ejemplo, Parkinson, esclerosis múltiple, esquizofrenia, Chagas o abuso de laxantes. El vólvulo secal hace el signo de la omega, y entonces es un poco diferente, y nos puede hablar justamente de vólvulo, pero a nivel del ciego, que es menos frecuente el sigmoide hoy, este es más de pacientes jóvenes, y se ha asociado que hay como una ausencia congénita de la fijación que suele tener retroperitoneal este segmento del intestino. Cuando nosotros en la radiografía vemos el llamado signo de huellas digitales, que también se llama el thumbprinting, puede hablar de muchas cosas, pero en ese contexto habla de datos de isquemia intestinal. Básicamente es edema o inflamación en la pared del intestino. En este estudio en donde se pretendió determinar el rendimiento de la radiografía, con un estudio retrospectivo de más de 100 pacientes, se vio que los niveles hidroaéreos en sus 3 formas, que son múltiples niveles hidroaéreos de más de 25 milímetros de altura o diferencia en las alturas en una misma asa, son altamente predictores de oclusión intestinal. Entonces, los niveles hidroaéreos pues, son muy sugestivos y cuando encontramos los 3, todavía más. Entonces, si nosotros ya pedimos la radiografía y ya vimos que la paciente tiene datos de oclusión intestinal, que fueron los primeros que vimos, tendríamos que hacer una tomografía. Muchas veces no es infrecuente que los radiólogos nos digan, ya tienen el diagnóstico, ya no hace falta hacer más. Pero la verdad es que sí requerimos una tomografía porque nos falta saber el sitio de transición en donde se encuentra este sitio de oclusión del intestino. Nos falta saber qué tanto es el grado de la obstrucción, ver qué etiología nos puede sugerir y ver si tiene datos de compromiso intestinal, que es algo que por radiografía no vemos. Y aunque los laboratorios de la paciente o clínicamente el paciente esté tranquilo, realmente no hay una certeza de que el paciente no esté comprometido. La tomografía es el estándar de oro, tiene una sensibilidad del 96 al 95% y está recomendado básicamente en la gran mayoría de los pacientes. Siguiente reunión, en todo paciente estable sin datos sugerentes de compromiso intestinal se debe realizar tomografía. ¿Correcto? ¿El contraste intravenoso es suficiente para buscar datos de isquemia intestinal? Ese es verdadero. Con que le pidamos una tomografía con contraste IV es suficiente. El contraste, así, oral hidrosoluble ayuda en la búsqueda de datos de isquemia. La verdad es que no. Si nosotros pedimos un contraste, una tomografía con contraste IV y oral, estamos básicamente apagando la posibilidad de todos los datos que nos puede dar el contraste intravenoso, porque ya se pierde el realce o la percepción adecuada de la pared del intestino.
Entonces, lo ideal es que hagamos pura tomografía con contraste intravenoso y nada más. En esta paciente le hacemos la tomografía y vemos que hay cierta dilatación. La verdad es que no cumple, está en 2.5, pero sí hay una zona de transición. Entonces, pareciera que apenas va empezando y si lo dejamos evolucionar, eventualmente va a cumplir con la dilatación. Después, vemos que esta paciente, vemos aquí justamente donde se señalan las flechas, es una oclusión justo en nasa cerrada, que es básicamente donde probablemente de etiología adherencial, se ocluyen dos segmentos o dos partes del intestino. Hay dos zonas de transición y el segmento que queda entre ellas pues es el asa cerrada y tiene un alto riesgo y velocidad de que se complique. Entonces aquí lo vemos más de cerca. Y ahí va de nuevo, aún en ausencia de datos de sufrimiento de asa, la paciente tiene indicación de cirugía de urgencia por tener asa cerrada. Correcto. La disminución de reforzamiento de la pared del intestino delgado es el dato con mayor especificidad de isquemia intestinal. Correcto. Entonces, esta paciente tenía únicamente adelgazamiento, no sé por qué no apareció diapositiva, pero algo de adelgazamiento en esa asa cerrada. Parte de esa asa tenía adelgazamiento, poco realce de la pared y líquido libre alrededor del intestino. Entonces, tenía una asa cerrada y tenía datos de compromiso intestinal. Entonces, en una tomografía de cualquier paciente, lo que vamos a encontrar es básicamente lo que vimos en la radiografía, la dilatación, los niveles hidroaéreos, la dilatación proximal, el colapso distal, pero aquí ya vamos a empezar a ver datos un poquito más específicos. Por ejemplo, vamos a encontrar bien las zonas de transición y tratar de ver en dónde está, si son distales o más proximales, aunque la correlación cuando hacemos la cirugía solamente correlaciona en el 70% de los casos, en el resto no corresponde la zona de transición con el hallazgo quirúrgico. Aquí vemos, por ejemplo, una zona de transición. Podemos valorar los tumores, valorar datos de intususcepción, valorar las hernias, si hay zonas de transición dentro de las hernias, si dentro del saco herniario hay datos de compromiso intestinal. La tomografía nos da muchos datos que nos pueden ayudar a planificar el abordaje quirúrgico. Entonces, la falta de reforzamiento de la pared, el líquido libre de cavidad, la fecalización del asa del intestino delgado, como se ve ahí, que ya está fecalizado, el edema mesentérico, la neumatosis intestinal son datos de isquemia y compromiso intestinal. Hay otros datos sugerentes, edema submucoso, ascitis, neumatosis porte, neumatosis mesentérica. Tienen una especificidad alta, aunque la sensibilidad está alrededor del 83%, pero estos pacientes cuando los abrimos pueden ya estar bastante comprometidos del intestino. Entonces es bastante útil hacerle caso a los hallazgos de la tomografía, evidentemente evaluando el contexto completo del paciente. Pero esta es una isquemia intestinal básicamente completa. Entonces aquí este otro estudio en donde se trató de ver el rendimiento diagnóstico de la tomografía y los datos de isquemia intestinal, se vio que ese hiporrealce de la pared y el líquido alrededor de las asas son como los hallazgos de la tomografía que más nos pueden soportar el diagnóstico o pensar en datos de compromiso intestinal. La falta de reforzamiento de la pared es de los datos más fuertes y específicos de compromiso intestinal, como se ve ahí, adelgazado y no reasa con el contraste intravenoso que pusimos. También en la tomografía podemos ver la asa cerrada, como es el caso de la paciente, donde se observan ahí esos datos. Podemos ver datos de intususcepción, cuando vemos este signo del tiro al blanco, algo está ocasionando que el intestino se haga una intususcepción y ya es candidato a cirugía de urgencia. El signo del giro, que nos habla de rotaciones mesentéricas, sobre todo en vólvulos y hernias internas, y también se tienen que operar de forma inmediata. Ahí se ve el giro. Ahí se ven las fases del giro en diferentes segmentos de la tomografía. Y la tomografía con contraste oral nos opaca mucho los datos, entonces no sugerimos que lo utilicemos de manera inicial, ya que sus ventajas es que retrasa el diagnóstico y tiene falsos negativos en la isquemia intestinal, por lo que hemos comentado. Entonces, ya podríamos empezar a clasificar a la oclusión intestinal si ya vimos por todo este abordaje que simplemente está ocluido, pero que no tienes datos de sufrimiento, entonces es una oclusión simple, que tiene datos de sufrimiento y es una oclusión estrangulada,
o que tiene dos zonas de transición y una asa, que sería en asa cerrada, con o sin sufrimiento. Entonces, esta clasificación simple, sin compromiso vascular, estrangulada, con compromiso vascular isquemia y asa cerrada, que son los dos segmentos intestinales con o sin compromiso vascular. Entonces, en esta paciente, su diagnóstico es una oclusión mecánica completa de intestino delgado en asa cerrada con datos de sufrimiento de asa y por lo tanto es candidata a cirugía de urgencias sin realizar más tratamiento de abordaje, entrar lo más pronto a quirófano porque al igual que en muchos otros órganos, el tiempo es directamente proporcional o inversamente proporcional a la vida del órgano afectado. Entonces, a esta paciente se le hizo una laparotomía exploratoria, se encontraron adherencias a pesar de que nunca había tenido una cirugía previa, lo cual refuerza justamente la teoría de las adherencias congénitas y las de novo, y se le hizo una resección intestinal porque a pesar de que clínicamente no se veía tan afectada, a pesar de que los laboratorios no marcaban ningún dato de sufrimiento de asa, la tomografía sí lo hizo, y cuando se entró a quirófano ya tenía isquemia intestinal, ya era un intestino no viable y se tuvo que resecar. Sin embargo, se pudo hacer una anastomosis primaria sin estomas y la paciente tuvo una adecuada recuperación postquirúrgica. Una vez que ya operamos, podríamos estratificar a la oclusión intestinal por esta clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, que básicamente son 5 grados. La primera es parcial y el resto son completas. La 2 es que no está involucrado el intestino. La 3 es que está involucrado, pero el intestino se encontró viable en la cirugía. La 4 no se encontró viable o ya estaba perforado. Y la 5 ya tenía datos de peritonitis. Entonces, los pacientes en general, si ya estamos sospechando el diagnóstico, hay que hacerles el tratamiento general, la reanimación, sobre todo cuando tienen datos de choque hipovolémico, séptico, dejarlos en ayuno, colocar sonda nasogástrica si es que está indicada, antibióticos si es que están indicados, valorar qué analgesia vamos a utilizar y determinar si este paciente requiere se puede beneficiar de la prueba terapéutica con contraste oral. Y la cirugía puede ser al final del tratamiento, que sería todo un tratamiento conservador, o puede ser desde el inicio, o puede ser a la mitad si la evolución no fue favorable. Entonces, recordar que un paciente que estamos abordando y que vemos compromiso intestinal, aire libre, datos de isquemia, ya es un paciente candidato a cirugía de urgencias. Y también, aunque no haya esto, pero que haya una causa corregible por cirugía, es un paciente candidato a cirugía de urgencia. Entre estas, como la que vimos en la paciente que fuera una asa cerrada, pues hay otros diagnósticos. Por ejemplo, la asa cerrada que hablamos, las hernias, que es la segunda causa más frecuente, que aquí va a ser muy frecuente que veamos hernias post-incisionales paraestomales por las cirugías que se suelen manejar aquí. Y evidentemente lo más frecuente es que sean hernias externas, que sean inguinales. Cuando son hernias muy grandes, que se llaman con pérdida de dominio, que suelen verse en pacientes con estomas y que son paraestomales gigantes, lo más común es que esos pacientes tengan obstrucciones crónicas. Entonces tengamos un poquito de más tiempo de poder planear la reparación quirúrgica. Sin embargo, también se pueden complicar como cualquier otra. Nosotros vamos a intentar hacer la reducción manual de la hernia y si no lo logramos, o ya vimos que tiene compromiso intestinal, debería ser indicación para meterla a una cirugía de urgencia. En pacientes que sabemos que tienen antecedente de un bypass gástrico en Yellow, son los pacientes en los que vamos a sospechar de hernias internas, porque si vemos el abdomen y está completamente bien, vamos a sospechar de hernias internas o intususcepción o a las propias adherencias. Y ellos se benefician mucho de la cirugía temprana porque se ha visto que disminuye el riesgo de la fuga de las anastomosis que se hicieron en la Yellow y de la isquemia intestinal en general. Les va mejor. Cuando vemos que son vólvulos, básicamente tienen un comportamiento de fisiopatología de nasa cerrada, entonces ya por definición les toca cirugía porque se pueden complicar de manera muy rápida. Cuando tienen intususcepciones, algo que hay que corregir quirúrgicamente, hay que meterlos a cirugía pronto. También otros cuadros que solamente representan el 5% de las causas de oclusión intestinal mecánica, que son los cilios biliares, y tenemos la tríada de Rickley. Básicamente es oclusión intestinal, los datos que ya vimos, con aerobilia y con un cálculo biliar en el nivel del intestino. Entonces, estos pacientes son de los que se benefician de que inmediatamente entremos, hagamos la parotomía y hagamos una enterolitotomía para sacar justamente este tipo de oclusión intrínseca intraluminal, como es el caso de ahí, está enorme el lito vesicular. Cuando son tumores,
pues evidentemente tratar de hacer una resección con intento curativo, pero se tiene que valorar mucho el paciente. Muchas veces van a tener que ser cirugías paliativas en ya estadios avanzados de cáncer. Cuando vemos adherencias, aunque teóricamente las adherencias pueden ser corregibles quirúrgicamente, es el único diagnóstico el cual no va a ser cirugía inmediata. A por definición y por todo lo que se ha estudiado, son los que más se benefician del tratamiento conservador. Entonces, las adherencias son como la excepción a todas las demás correcciones. Y cuando vimos que ya el paciente tiene la necesidad de cirugía, podríamos pensar en por qué no una de mínima invasión, tratando de disminuir el riesgo de más adherencias. Sin embargo, se ha visto que no es mejor, que incluso tiene mayor tasa de resecciones intestinales. Entonces, el cirujano debería meter todos estos que tienen indicación a una laparotomía y no a cirugía laparoscópica. Sin embargo, hay uno que otro caso que se podría beneficiar, como el caso que comentábamos, que nunca tuvieron un trastorno abdominal y que se sospecha que es una etiología adherencial. Entonces, cuando el paciente no tiene indicación de cirugía, podemos pensar en que podemos hacer un tratamiento conservador. Y lo que se ha visto de esto es que es exitoso en el 90% de los casos y el 90% se pueden resolver en 2 a 3 días de iniciado el tratamiento conservador. Cuando se prolonga más el tratamiento conservador de eso, se ha visto más mortalidad. La reanimación no va a ser diferente a otras formas de reanimación en otros contextos clínicos, en donde los cristaloides balanceados van a ser los que se prefieran sobre la solución salina, por ejemplo, por los desenlaces que se ha visto. Y el ayuno, todos los vamos a dejar en ayuno. Evidentemente, si el paciente ya tiene oclusiones intestinales crónicas, en donde ya lleva muchos días sin buena alimentación, se pueden beneficiar del tamizaje de desnutrición e ir valorando, pensando en que se va a quedar en cirugía y después en ayuno, o en tratamiento conservador con ayuno, y va a llevar varios días, pues ir pensando en otras formas de nutrición, o a lo mejor parenteral desde el inicio de su admisión hospitalaria. Las indicaciones de zona nasogástrica es básicamente cuando tienen náusea y vómito, que puede ser en el 80% de los casos, cuando tienen distensión abdominal o cuando vemos que hay distensión gástrica por imagen, porque tienen alto riesgo de broncoaspiración. El beneficio de la sonda es que mejora el dolor abdominal del paciente, que es algo que muchas veces nos va a quejar cuando nos estamos cuidando, y que también disminuye el riesgo de broncoaspiración desde antes de la cirugía y en la cirugía, si es que se requiere. Y también es una forma fácil de administrar el contraste cuando los pacientes son candidatos a tratamiento con contraste de forma terapéutica. El antibiótico, si no está complicado, no se sugieren antibióticos. Si hay compromiso intestinal, se podría valorar el uso y a lo mejor donde sí es donde ya hay sepsis o choque séptico y se podría pensar en cefalosporinas o fluoroquinolonas más metronidazol, pero pues evidentemente esto se tendría que valorar dependiendo del paciente, los antecedentes e historial microbiológico del paciente que tenga. Y si hay algo infeccioso que esté ocasionando la oclusión, tendríamos que tratar de dirigir el antibiótico hacia eso infeccioso sospechoso. Como sucede en muchos pacientes que tenemos con VIH, que hacen cuadros de oclusión intestinal y que nunca tienen adherencia ni zonas de transición en tomografía y que solamente tienen datos de oclusión intestinal y por algo probablemente infeccioso y que se quedan con tratamiento conservador. La analgesia, se ha dicho que los AINES serían mejor que los opioides porque los opioides tienen este riesgo teórico de la inhibición de la motilidad gastrointestinal y entonces exacerbar el cuadro. Sin embargo, es algo que no está bien determinado y no hay evidencia que soporte el uso de AINES o de opioides. Y vamos a ver que los pacientes, cuando los estamos cuidando, muchas veces su única queja durante el tratamiento conservador es el dolor y no los podemos controlar. Y entonces no sabemos si la combinación. La verdad es que como no hay evidencia, tal vez, y lo más apropiado sería hasta este punto, hacer una terapia multimodal y así disminuir el efecto tóxico de cada uno de los fármacos, pero falta más investigación al respecto. El contraste hidrosoluble, ahora sí, cuando pensamos de que a lo mejor el tratamiento conservador va a continuar, que no hay una indicación de cirugía inmediata, pues podemos pensar en administrar contraste de forma terapéutica. ¿Esto cómo funciona? Básicamente es un contraste que es 6 veces más osmolar que el líquido extracelular. Y teóricamente lo que hace es disminuir el edema mural e incrementar la peristalsis intestinal. Tenemos muchos tipos de contraste, básicamente vamos a ver que son hiperosmolares o hiposmolares, pero realmente todos son hiperosmolares respecto al plasma. Son hipo o hiper entre ellos, pero respecto al plasma todos son hiperosmolares. Y aquí lo que hemos visto es que cuando se han estudiado en los metaanálisis del contraste en la oclusión intestinal adherencial, porque es algo importante decir que el contraste solo se ha estudiado y solo se ha aceptado en la oclusión intestinal adherencial,
hemos visto que el uso de contraste, una vez que lo administramos, la radiografía de control tiene que ser más allá de 8 horas, si no, no tiene tanta utilidad. El uso de contraste ha reducido la necesidad de cirugía en los pacientes, ha reducido la estancia hospitalaria hasta en 2 días, ha incrementado la velocidad de resolución de los cuadros de oclusión y no hay diferencia ni en las complicaciones ni en la mortalidad. Entonces se ha concluido que el uso de contraste es seguro, es eficaz y que tiene beneficios, por lo cual es algo que utilizamos muy frecuentemente. Entonces, idealmente debería estar indicado en aquellos casos que sospechamos que es oclusión intestinal. Sin embargo, en algunos otros casos que no es oclusión intestinal, en ocasiones se utiliza como una prueba diagnóstica para ver si ya transitó el medio de contraste. Pero donde tiene la utilidad es en la etiología adherencial, sin duda alguna. Está contraindicado si hay isquemia, porque sería algo de cirugía, y está contraindicado en el embarazo. El más estudiado es el gastrografín. Nosotros tenemos el Conray, que ambos son hiperosmolares, como podemos ver ahí. Si nosotros buscamos en PubMed, no hay muchos o hay varios estudios del gastrografín versus en su efectividad en la oclusión intestinal, y del Conray, la verdad es que no hay muchos estudios que lo valoren, pero es el que nosotros utilizamos y que valdría la pena mucho y que es algo que ya estamos haciendo, esperando que el Comité de Ética nos apruebe para valorar la eficacia del Conray, que es el medio de contraste que nosotros utilizamos en el instituto. Entonces, ya que colocamos la zona nasogástrica, la dejamos a succión, después administramos el medio de contraste, unos 90 mililitros es lo que solemos administrar, y pinzamos la sonda de 2 a 4 horas y nos esperamos más de 6 a 24 horas en general para hacer la radiografía de control. Usualmente aquí se hace por escuela con 6 horas, aunque los establecidos serían de 8 en adelante. Y durante todo este tiempo que estamos esperando a la prueba terapéutica, tenemos que seguir evaluando al paciente de manera constante, tanto laboratorial como clínicamente, ya que se pueden complicar y deteriorar en cualquier momento. Básicamente, si ya hicimos la radiografía de control y ya vimos que el contraste pasó al colon, básicamente el cuadro ya se estaría resolviendo, y en caso contrario, tendríamos que valorarlo, podríamos ver cuánto tiempo más, según el caso y la posible etiología, y valorar cirugía en caso de falla del tratamiento. Entonces aquí vemos cuando el contraste ya pasó todo el intestino delgado, ya pasó el colon, ya está distal y el paciente está evacuando, básicamente resolvió el cuadro. Eso suele suceder en 2 a 3 días. Sin embargo, tenemos todos los escenarios. Tenemos el escenario donde mejora y sucede esto clínicamente, evacuando, radiográficamente y listo, el paciente resolvió. Tenemos el caso donde el paciente persiste con la misma sintomatología, aunque no se ha comprometido el intestino, pero nada más no jala, por así decirlo, y entonces tenemos que valorar cuándo lo vamos a operar. Y tenemos el otro en donde el paciente se deteriora, a lo mejor lleva apenas un día de tratamiento conservador y ya empezó con mayor dolor abdominal, con datos de sufrimiento de alza o alteraciones o empeoramiento de las pruebas de marcadores de respuesta inflamatoria. Eso sería como en general cómo poder definir el tratamiento conservador, pero básicamente los escenarios previos es como usualmente solemos hacerlo. Y entonces aquí las guías dicen, bueno, de tratamiento conservador a una etiología adherencial deberíamos darle 3 días, y otras guías dicen a 5 días. De 3 a 5 días pues sería lo aceptable, porque lo que se ha visto es que después de 5 días incrementa la morbimortalidad de los pacientes. Cuando el paciente resuelve con tratamiento conservador, pues es como lo ideal. Se somete a menos cirugía, menos costos intrahospitalarios, etcétera, pero tienen mayor riesgo de recurrencia al año y a los 2 años. Y la cirugía tiene menor riesgo de recurrencia. La morbimortalidad de hasta 2 es alta, tiene una mortalidad de 5%, y vemos hasta 2 millones, eso se vio en 2 millones de pacientes con oclusión intestinal adherencial, una base de datos. Como conclusiones, la oclusión intestinal es un motivo frecuente de visitas a urgencias. Las adherencias de intestino delgado y cáncer de intestino grueso son las causas más frecuentes. El diagnóstico es clínico. El tratamiento conservador tiene una eficacia cercana al 90% y es sobre todo eficaz cuando es de etiología adherencial. Hay que tener un umbral bajo para la isquemia intestinal. Hay que estar vigilando estrechamente a estos pacientes. Y ahí es cuando justamente la interconsulta con cirugía, y así entre ambos equipos nos apoyamos en el cuidado del paciente. El tratamiento de bólulo en ciego y el demás resto de cirugías inmediatas son indicaciones y así deberíamos de estarlos operando. Y la oclusión intestinal maligna, en ellos el pronóstico es malo y el tratamiento va a encaminar a mejorar la calidad de vida, y en muchos de estos pacientes vamos a ofrecerles únicamente cirugías para mejorar sus condiciones paliativas. Muchas gracias.